con lo cual yo creo que nos quedan unos minutos de discusión y me gustaría que los ponentes vengan a la mesa. Como hay 5 sitios, pues yo me mantengo aquí y así procuramos dinamizar un poco la discusión, que creo que, bueno, seguro que va a dar de sí. Lo primero, querría felicitar a todos los ponentes porque han sido charlas muy ilustrativas, interesantes y yo creo que estimulantes. Y por lo tanto, creo que lo mejor es empezar por las preguntas que pueda haber de la sala y si no, pues ya intentaremos ir modulando. ¿Hay alguna pregunta? Sí, adelante. Al doctor Martos, con lo que ha presentado de la reconstrucción, claro, el injerto de Aquiles, ha puesto que son 6 semanas con un yeso en extensión. Esto siempre es estricto, porque claro, 6 semanas una prótesis de rodilla, después la fibrosis que se genera es grande. Yo las veces que he hecho esta técnica siempre he intentado después con una ortesis ir aumentando la flexión progresivamente de una manera suave, pero realmente cuando lees 6 semanas parece muy estricto y complicado después el posoperatorio de esa rodilla. Y yo añadiría al doctor Martos qué diferencias con el injerto de tendón rotuliano o de aparato extensor completo. Entre la sustitución con de el Aquiles, injerto completo o parcial. La inmovilización con 6 semanas yo creo que sí tiene que ser rígida. Me refiero que es muy difícil iniciar una movilización que ponga en riesgo la cirugía de reconstrucción. Me refiero, el aparato extensor es muy complejo de manejar y todos lo sabemos cuando lo tenemos en déficit. Una rodilla sin aparato en extensión, yo he visto que se ponen clavos de artrodesis. A mí no me gustan las artrodesis, creo que son muy invalidantes en todos los sentidos. Entonces, yo sí creo que es necesario. Yo creo que hay que inmovilizar y es verdad que la rigidez puede ser una complicación mucho más incómoda para el enfermo que la incompetencia del aparato extensor. Pero 6 semanas es el tiempo mínimo. Es como que biológicamente una fractura no pega antes de 4 semanas. Y si yo estoy intentando aportar ese grado de mejoría en la función, creo que la tengo que proteger. Yo sí soy partidario de eso y la mayoría de las publicaciones que revisé también. Por eso he puesto 6 semanas. No he querido poner mucho, he ido muy rápido y no he querido concretar. ¿Cuál es la ventaja del aloinjerto? Yo creo que el número de fracasos que han publicado con los aloinjertos completos es mucho mayor que con los parciales. En el parcial, en definitiva, conservamos lo que sería la mitad superior del aparato extensor. Entonces, eso nos proporciona la mitad de facilidad para recuperar la rodilla y también quita la mitad de complicaciones, porque las suturas en estos casos pues, van perdiendo tensión y uno va viendo cuando al principio ve que la rodilla está en extensión completa y con una flexión adecuada, que a los años ya no consigue la extensión completa porque parece que se ha producido una elongación de esa sustitución y se va perdiendo. Entonces yo sí creo que es mejor la parcial que la absoluta. Yo levantaba ese punto porque efectivamente con el Aquiles tenemos una fijación a partes blandas en proximal. Con un injerto completo podríamos aprovechar el remanente rotuliano y de hecho nosotros lo hacemos y supongo que todos, y aprovechando el remanente rotuliano hacemos una fijación hueso-hueso con el aloinjerto. ¿Eso cambia de alguna manera el posoperatorio y la evolución? ¿Te refieres no lo sé muy bien, Enrique, lo que quieres decir? ¿Que si cambia el que yo esté más tiempo inmovilizado o no? Eso es. No, yo creo que no, que la inmovilización es muy parecida. No, ahí sí que no hay diferencias. No, en eso estoy yo también de acuerdo, aunque... a ver, ¿alguien más quería...? Sí. No, yo simplemente quería hacer un comentario respecto a la rigidez. Probablemente uno de los principales factores de la rigidez sean los colaterales. Si el aloinjerto lo haces con un implante como lo que nos trae aquí, ese miedo a la rigidez disminuye groseramente, porque es relativamente fácil que con una bisagra rotatoria en la que sacrificas los colaterales, tras 6-8 semanas de escayola, yo le dejo 8 semanas y luego le voy bajando 15 grados cada semana, 8 semanas en extensión y a partir de ahí empiezo a bajar
si liberas colaterales, la ganancia de flexión es consistente. Y luego es menos tolerable un paciente con 20 grados de lag de extensión que se va a caer a un paciente que dobla 70 grados, que la rodilla no es óptima, pero puede caminar. Entonces, sin colaterales, menos rigidez, y si hay que elegir entre rigidez y que el paciente no mantenga la pierna en extensión, yo creo que yo lo tengo, por lo menos yo lo tengo claro. Bueno, muy interesante esta primera discusión. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Va para cualquier miembro de la mesa. Yo cuando he revisado los resultados de la cirugía de revisión me he encontrado con que hay mucha heterogeneidad, incluso entre modelos protésicos diferentes, y aún en un único modelo protésico también existe un sesgo de selección, porque no es lo mismo poner una endomodel, un defecto óseo masivo, que si ese defecto óseo no existe y lo que tiene es una inestabilidad ligamentosa, y por lo tanto el pronóstico es diferente. El grado de complejidad de la revisión hace que los resultados sean peores o mejores. Entonces, uno de los problemas que tenemos en cirugía de revisión es que la evidencia que hay es muy baja, es 4 o 5. Simplemente comentar lo que opináis. Pues totalmente de acuerdo. Era un poco la parte inicial de la charla, que cuando uno hace una revisión crítica de la literatura, los metaanálisis que ha enseñado el doctor Sanz, estudios comparativos, pues nos encontramos en esa circunstancia de que los pacientes son completamente distintos y que sacar conclusiones pues siempre tiene que ser algo pues hecho de una manera con mucha precaución por eso, porque no es lo mismo que el paciente esté infectado que no lo esté, recambios en un tiempo, recambios en 2 tiempos, distintas situaciones de defecto óseo, alternativas de fijación distintas, problemas de aparato extensor que pueden surgir durante las cirugías. Y desde ese punto de vista yo creo que al final lo que cada uno tiene que hacer es convencerse a sí mismo de, por el tipo de abordaje ampliado que elija, por el método de fijación que considere que es el mejor para sus enfermos o para su enfermo en particular, por el defecto óseo que tenga el paciente, la inestabilidad ligamentosa, qué implante o tipo de implante considera que debe hacer en ese caso concreto. Desde ese punto de vista yo creo que este modelo tiene ventajas tanto desde el punto de vista del abordaje. Para mí el pelado femoral, la liberación de los colaterales, incluso en el contexto de cirugías por revisión muy rígidas, ha hecho que el porcentaje de osteotomías de la tuberosidad sea prácticamente nulo, salvo en el contexto de tener que ascender la rótula, como comentaban en las sesiones, o acceder a la tibia para extraer un vástago que no hayamos sido capaces de quitar de otra manera. La fijación con los vástagos cementados, la posibilidad ahora del relleno del defecto metafisario con los conos hace que nos sintamos cómodos con su uso en la inmensa mayoría de los casos, pero efectivamente si uno lo que busca es evidencia científica, en estas circunstancias es prácticamente imposible el obtenerla. Sí, adelante. Mira, la pregunta es para toda la mesa. ¿Tenéis experiencia en la reconstrucción de esas metáfisis y diáfisis completamente vacías con la técnica de Ling? Yo tengo poca, creo que, salvo contadas excepciones, hay poca, pero sí que te puedo hablar que una de las personas que más experiencia tiene, que creo que no está en la sala, que es el doctor Gerke, en la Endoclinic lo hicieron durante muchos años y publicaron, creo que relativamente hace poco, a 10 años, una supervivencia, hablo de memoria, 60%. Han hecho una modificación y lo que hacen es reconstrucción metálica de la metáfisis con un cono, más la técnica de Ling y la diáfisis. Y si bien es cierto no llevan 10 años, sí que los resultados a medio plazo son superiores. Yo creo que es algo similar a lo que la gente que hace cadera nos enseña. La rodilla, yo tengo la sensación de que vamos como 5 años siempre detrás de la cadera. En la rodilla con la técnica de Slough, que sería similar, cuando el defecto es pequeño los resultados son excelentes, en cuanto el defecto es grande caen. Y ahora ponen una cuña de metal triangular arriba, hacen el injerto impactado y parece que va mejor. En la metáfisis de las rodillas parece que los tiros van por allí. Cuando haces un injerto impactado de todo el canal, hay que creerse si eso se resorbe o no se resorbe, se integra o no se integra. Si se integra, se resorbe y se afloja, eso es otra discusión. Pero parece ser que si tienes que reconstruir todo el canal, los resultados son regulares, mientras que si tú reconstruyes la metáfisis con un cono de titanio trabecular o material que sea y haces el injerto impactado abajo, como tienes una estabilidad rotatoria inicial por el cono,
resultados son mejores. Yo tengo experiencia en la utilización de esa técnica, porque claro, yo como soy muy mayor ya, pues en la época en que yo hacía las revisiones no disponíamos de lo que existe ahora. Y os puedo decir que estoy satisfecho de los resultados que se obtenían. Posiblemente la calidad del hueso que se obtiene no sea la misma calidad del hueso normal, puesto que la orientación trabecular de la impactación que haces no es la correcta. Pero, sin embargo, te daba opción a colocar otra vez una prótesis cementada, siempre que la impactación que hubieras hecho hubiese sido una impactación francamente importante. De hecho, la técnica que decíamos nosotros era, ¿conocéis las fresas aquellas que tienen una esfera que eran de 3 tamaños? Poníamos la fresa hasta el fondo, eso nos servía de tope, impactábamos bien todo alrededor, sacábamos la fresa y esa era la orientación. Evidentemente los resultados eran mucho mejores cuando teníamos defectos continentes, es decir, vacío sí, pero con un defecto continente. Si me permitís una segunda pregunta. Sí, cómo no. Perdóname, Juan José, yo querría, antes de pasar a otro tema, se ha hablado de la replección en tibia. ¿Cuál es la experiencia en fémur? Porque verdaderamente en fémur es donde quizás se aproximaría más la técnica a la cadera, porque se trata de una estructura cilíndrica, porque los defectos esponjosos distales son muy importantes. La tibia verdaderamente acabamos transformando en un cilindro una estructura biológicamente triangular. Pero en fémur, ¿qué hay del fémur? Yo en el fémur utilizaba sistemáticamente injerto estructural. Es decir, no me permitía la técnica de Slough o de Link reconstruir la diáfisis sí, pero a nivel de la zona metafisaria la destrucción que existía no te permitía. Entonces, lo que hacíamos era, no teníamos los procedimientos que ahora, y sustituíamos los cóndilos femorales por un injerto estructural. Sistema que ya hemos visto que está en desuso, ¿no? Y todos estaremos de acuerdo. Bueno, pues si quieres ir con la siguiente pregunta. Sí, la siguiente era, ¿protetizáis siempre la rótula en los recambios? Incluso en aquellos casos en los que la prótesis que se recambia no tiene implante a nivel de la rótula. Eso es una buena pregunta, porque yo creo que todos dejamos muchas rótulas sin prostetizar y se podría discutir. El debate de la rótula sí, rótula no, en primarias está ahora en auge. De hecho, el registro australiano del año pasado comprobaba como en los últimos 5 años se había producido un incremento de solo poner el 41% de botones rotuliano en primarias al 62% que se puso en el 2016 o 2017. No recuerdo muy bien, pero era de hace nada. La mayoría de los artículos que hablan de las revisiones dicen que no hay que protetizar la rótula si no lo está. Y muchas veces que no hay ni que buscar el botón rotuliano, por eso que he querido esbozar el menisco rotuliano. El menisco rotuliano es simplemente que cuando abrimos la fibrosis, o lo que se entiende o lo que describen los que escriben muchos artículos, es esa fibrosis que cubre el botón rotuliano y deja apenas ver solo la puntita del mismo. Por lo tanto, yo que no soy ponedor de rótula, no suelo hacer una artroplastia total, modelo americano, soy más de la filosofía europea, pues no hago botón rotuliano en primarias y por supuesto que intento no tocar nunca la rótula, salvo en casos de inestabilidad, en la que me he equivocado al poner el fémur en la rotación y queda inestable. Entonces sí creo que hay que buscar una concordancia entre la rótula. Luis, pero tenemos un recambio séptico en el que hemos retirado la rótula y no nos queda hueso como en una primaria para optar, sino una lámina esclerosa, como se ha comentado. Es preferible, buscar una reconstrucción, como se nos ha mostrado, o en ocasiones es admisible dejar la rótula tal cual, mantener la longitud del aparato extensor y la estructura del aparato extensor, no tocar y cerrar. Enrique, yo como he intentado expresar muy rápidamente, porque me parecía que había que hablar de tantas cosas que me complicaba, depende del remanente que tengas. Si tú tienes más de 5 milímetros, puedes intentar una técnica
inline y ahora las nuevas diseños te lo permiten. Siempre es mejor conseguir un buen aparato extensor, sobre todo en una anchura suficiente, a dejar un remanente, por los problemas de que la mayoría de las revisiones no consideran pasados años, y cuando se han visto a los 2-5 años se ve el déficit tan grande que te genera el no haber mantenido un buen aparato extensor, ¿sabes? Yo sí creo que hay que hacerlo, sí. Enrique, en mi opinión. Más preguntas. Allí. Yo quería incordiar un poco. Has dicho que todos estamos de acuerdo con el tema del aloinjerto y los sustitutos de... No, yo no estoy de acuerdo. Y voy a decir 2 razones. Se ha dicho que vamos como 5 o 6 años por detrás en el tema de cadera, y en eso sí estoy de acuerdo. La utilización de aloinjertos también, tanto estructurales como triturados, tiene algunas ventajas. La primera es, sobre todo en pacientes que no sean muy mayores, es que no estamos haciendo el último recambio. Yo ya tengo experiencia de haber hecho un recambio 15 años después de un recambio, que ha sido mucho más fácil el segundo que el primero, porque me he encontrado un injerto estructural que puse hace 5 años integrado y funcionante. Y he podido hacer un recambio con mucho más stock óseo que la primera vez. Y eso es una cosa que en pacientes jóvenes nos va a ocurrir cada vez más. Y la segunda razón por la que pienso que no hay que descartar el injerto, y me refiero en este caso al injerto Marcellus, ¿cómo se dice?, triturado, es que, como se dice ya, se ha dicho en la reunión de Berlín de cadera de Link, tiene una gran ventaja. El hueso triturado se integra, las trabéculas puede que se ordenen. En el caso de cadera, si se usa una ceja de Miller, es continente, pero jamás se reinerva. Y por tanto tenemos una estructura que puede funcionar desde el punto de vista estructural bien, pero que no duele. Y esas son cosas que no hay que descartar a priori, aunque indudablemente en un recambio es mucho más cómodo meter trabecular y otra cosa. Bueno, ¿alguien de la mesa quiere discutir algo sobre esto? Yo estoy totalmente de acuerdo. La reconstrucción biológica no tenemos que abandonarla, y sobre todo en gente joven. Yo estoy convencido que las revisiones que has llegado a hacer son mucho más factibles y mucho más accesibles, por así decirlo, siempre que hayas hecho un aporte previo. Al final el metal trabecular, aunque se integre y haga un crecimiento, sigue siendo un metal trabecular que tendrás probablemente a lo mejor que retirarlo y te creará otro gran defecto. En la medida de lo posible, yo soy partidario también de las reconstrucciones siempre biológicas. Ahora bien, no siempre son sencillas, ¿eh? Pues yo voy a crear polémica. Como soy joven, me voy por el otro lado. Y lo primero es un matiz. Los aloinjertos estructurales, salvo que usemos el tipo cabeza de fémur para un defecto de contenido, son sustitutos, no son de fijación. Me explico. Si uno hace un fémur distal, un aloinjerto de fémur distal, no me está mejorando la fijación de mi implante. Yo me fija mi vástago. Por tanto, lo que está haciendo es sustituir un trozo de hierro, que en eso estaremos de acuerdo, no si se integra o no se integra. Y respecto al quitar el metal, se quita si hay una infección. Si no hay una infección, no se quita. Y si hay una infección, el injerto va fuera también, porque es un mecanismo muerto. Por tanto, esa teórica ventaja del aloinjerto lo podríamos discutir. Y respecto a la fijación, es un tema del injerto impactado, es un tema bastante interesante de discutir, porque cuando el aloinjerto lo impactamos, para que se integre se tiene que reabsorber, ¿no? Eso es de histología, se tiene que reabsorber para revascularizarse y que se vuelva a formar. En ese proceso de reabsorción, en teoría, la prótesis se debería aflojar. Entonces, es bastante... Yo no tengo mucha experiencia, pero en la endoclinic que la utilizan, lo que a mí me cuentan es que cuando... sí es cierto que uno tiene un magma, pero tampoco es tanto como parece ser. Entonces, a mí me plantea grandes dudas. Bueno, quizás habría que puntualizar que el aloinjerto también no es lo mismo que se utilice epifisario, metafisario que diafisario. Entonces, probablemente ahí ensamblamos con el concepto de fijación, como muy bien habéis levantado, que yo creo que eso es otro tema de debate interesante. Hemos apuntado fijación cementada, no cementada, vástagos más largos o más cortos. Y hay una gran tendencia hoy en día en muchos implantes modulares a vástagos más cortos, pero también el otro aspecto es interesante. ¿Alguien quiere romper alguna pregunta en este sentido?
Pues yo querría primero preguntar a la mesa, vástagos cementados como estándar, no. ¿Por qué? ¿Cuándo? Y longitud del vástago preferible, y estamos hablando de recambios en los que, bueno, pues o de recambios o de recambios complejos. Ya evitamos un recambio con preservación de epífisis y metáfisis. O sea que a partir de metáfisis más o menos deficiente, preferencias y cuándo cementado y no cementado. Te lo va a dar el hueso, ¿no? Si tú tienes unas corticales muy finas, no te puedes arriesgar a un vástago no cementado. Entonces, yo creo que la mayoría son pacientes ya mayores, porque gracias a Dios todavía no nos han llegado los pacientes jóvenes que hay que revisar. Entonces, en pacientes mayores yo creo que hay que ir a un vástago cementado de 120. O sea que cortical fina es un criterio, y desde luego la experiencia que se desprende de cadera es que corticales finas con vástagos cementados, no cementados, acaban desarrollando un stress shielding, una reabsorción que luego, pues en pacientes de más edad, más problemas. Corticales finas. ¿Alguna otra cosa? Yo, la opción sería la misma en corticales finas. Ahora bien, si tengo una buena calidad ósea, intentaría sobre la metáfisis hacer el ajuste primero y complementarlo con un vástago, probablemente no llegando al ajuste que hacía previamente, que yo previamente rascaba o llegaba a hacer una fijación para evitar ese efecto punta, desde luego. Me iría más a la metáfisis, por así decirlo, Metáfisis. actualmente. O sea, vástagos 120. Totalmente de acuerdo. Reconstrucción metafisaria para estabilidad rotacional y el vástago justito. ¿Cuándo llegamos a vástagos de 150? Y más. Defectos corticales. Probablemente en grandes defectos corticales. El problema es que esos vástagos son difíciles con sobre todo a nivel del fémur, con toda la curvatura anterior, un poco de ajustarlos sin generar estrés no deseado, sino provocando debilidades a otros niveles. Pero bueno, realmente si el defecto es muy importante, pues probablemente me fuera a un tallo más largo. Cuando pones un vástago no cementado también te lo da la anatomía del canal y la fresa te lo va a decir. Es decir, si tú tienes mucha anteversión en la antecobertura del fémur, no vas a poder meter una fresa del 18 porque no te entra. Simplemente dos apuntes. Uno, que bueno, en la mesa que tuvimos este año la oportunidad de compartir en la SECOT, precisamente le citamos, y yo creo que Pablo tiene un algoritmo de fijación en cirugía de revisión protésica de rodilla que a mí siempre me ha parecido muy didáctico, aunque evidentemente lo que decíamos antes de que cada paciente tiene sus alternativas, que está basado verdaderamente o no en la fijación metafisaria. Si somos capaces de reconstruir bien la metáfisis y tener una buena fijación metafisaria, probablemente podemos hacer un vástago más corto. Si tenemos una metáfisis muy esclerótica que no se puede reconstruir, o un paciente muy mayor, ir a fijaciones prácticamente pandiafisarias o vástagos más largos. Con la segunda apreciación de los vástagos largos, que es el miedo creciente o la preocupación creciente que algunos tenemos de los vástagos muy largos en la medida en que los acercamos a la cadera en pacientes muy mayores, en el contexto de posibles luego fracturas de cadera o necesidades de implantes proximales por otros motivos. Pero creo que esa sería un poco la filosofía de centrarse en la metáfisis y cuando no sea posible, pues lógicamente ir a vástagos más largos. Juan José, o allí, sí. Yo quería preguntar sobre esos vástagos no cementados, largos y gordos, que dan dolor a nivel diafisario, a nivel del tercio medio del muslo. ¿En algún caso os ha ocurrido tener que cambiar algún vástago de esos solo por dolor? Y la segunda pregunta, ¿esos vástagos no cementados dan más fracturas que los vástagos cementados? A la primera pregunta, pero es un poco como en cadera, es decir, con el tiempo el dolor de punta mejora. Yo también he tenido dolor de punta en vástagos cementados, mucho menos, pero que también he tenido. Es decir, que no quiero decir con esto que los vástagos no cementados dan más efecto punta, yo he puesto ahí hasta un 20%. Y la sensación de tener fracturas, pues lo mismo. Evidentemente un vástago no cementado no se te va a abrir. Si lo apuras mucho, yo sí he tenido alguna fisura distal a la punta. Evidentemente es mucho más frecuente. Sí. Yo
quería hacer nada más que una apreciación al doctor Sanz. No hay reabsorción. Hay una sustitución paulatina, trabécula a trabécula, pero no hay una reabsorción. Por tanto, no hay aflojamiento por el aspecto de reabsorción ósea. Pero, corrígeme si me equivoco, seguro que lo sabe mucho mejor que yo. Cuando se pone un aloinjerto, que es una estructura calcificada, primero tiene que haber unas llamas vasculares. En eso hay un proceso de decalcificación, de formación de matriz sobre esa matriz previa y luego de recalcificación. Claro, pero si se quita el calcio, ya has perdido el soporte estructural, ya se ha reabsorbido parcialmente manteniendo una matriz cartilaginosa que luego se calcifica. Bueno, eso es la creeping substitution, que podemos discutir largamente. Estamos muy pasados de tiempo. La última pregunta y ya cerraremos porque nos estamos alargando, pero bien. Cuando habláis de fijación metafisaria, ¿os referís a una reconstrucción con cuñas o con manguitos que se osteointegren o habláis de poner homoinjerto? En la actualidad yo probablemente con la versatilidad que tienen esas cuñas que dices, esos conos, yo me iría evidentemente. ¿Y sobre eso cementáis o no cementáis? Sí, sobre eso cemento, sí. Bien, y luego vais al vástago. Bueno, pero en el vástago ya me preocupa, O sea que cementáis como en la cadera, ¿no? Solamente la parte metafisaria y el vástago lo utilizáis press-fit para que no se osteointegre. Bueno, o lo puedo utilizar cementado. Puedes cementarlo todo, eso ya es un poco preferencia de... ¿Hasta arriba? Bueno, hasta arriba me voy a vástagos mucho más cortos. Bueno, evidentemente, los vástagos cortos también tienen su también tienen, pero intento irme al vástago menos largo, por supuesto. Has hablado del offset, estoy de acuerdo contigo. En determinados pacientes hay que usarlo, si no es imposible poner un vástago. Asienta, está claro. Y a la hora de la revisión, si tenéis un vástago, ¿tenéis dificultad para sacarlo o no? ¿Cementado o no cementado? No cementado. No cementado. Creo que es más fácil. Creo que es más sencillo revisar un no cementado que un cementado. Yo creo que el cemento es un tejido que tiene muy mal envejecer, por así decirlo. Entonces, al principio es verde y... Depende, pasa como con luego, los humanos. Claro, efectivamente. Entonces, cuando vuelves a abrir aquello, los que somos mayores ya, pues, cuando vuelves 15 años después, ese no es el cemento que yo puse, ¿no? Está oscuro, está fragmentado, está... Pero útil, como el viejo. No. Bueno, ya la ultimísima pregunta, porque ya estamos invadiendo la otra. Hola, soy Juan Carlos de Barcelona. Solo con el comentario de vástagos cementados o no cementados, yo creo que en el concepto de no cementado se están incluyendo los que son de osteointegración y los que no. Y esto es una cosa que es totalmente diferente. Entre quitar un vástago cementado y quitar un osteointegrado, prefiero quitar el cementado 100.000 veces. Porque hay que hacer sarcófagos y hay que hacer cirugía radical y que luego te va a obligar a utilizar vástagos más largos todavía y con mayor defecto óseo. Eso es una pequeña reflexión al comentario porque he tenido que quitar y lo de las dos situaciones y sé lo que lo prefiero. Y luego una pequeña idea, lo que he visto, sobre todo en reconstrucción de interlínea y en revisión, utilizando el sistema rotacional, me ha dado la sensación que como el concepto del pistoneo es un concepto que tenemos muy integrado, me da la sensación, no sé, una reflexión que hago, a ver a toda la mesa, que estamos abusando mucho de los suplementos de los polietilenoides tibiales. Y da la sensación que para que no pistonee, como es difícil saber cuánto tienes que distalizar el fémur, porque no tienes una referencia clara, tiramos mucho de suplemento tibial. Y esto da patelas bajas, da luxaciones del aparato extensor, da mucho problema femoropatelar, en un modelo que quizá la tróquea tampoco tiene una concavidad grande, ¿no? Entonces no sé si eso tiene que hacernos pensar en esta mesa, sacar alguna idea de cambiar un poco el concepto, ¿no? Como los no cementados es el juego de las 7:30, ¿no? Si te quedas muy corto también vas a ir mal, ¿eh? Entonces hay que acertar. Yo sí, si os habéis dado cuenta, he hablado mucho del componente femoral porque yo creo que en revisiones cada día me doy más cuenta de que es el elemento de calidad en la revisión. Y entonces es muy importante distanciar el fémur, distalizarlo suficientemente y la rotación. Yo creo que esos dos conceptos, no solo para el aparato extensor, sino para el funcionamiento de la interlínea, para el funcionamiento de la rodilla, es fundamental. Era lo que intentaba
hacer hincapié porque creo que es el fémur. Y ahora que he realizado más revisiones, que cuando empecé a hacer las revisiones, sí que pongo más cuidado en el fémur que en la tibia. La tibia no te disminuye tanto la brecha de flexión como la de extensión, pero no te aporta un nivel de calidad y efectivamente recurres al plástico. Bueno, Pablo, y ya acabamos. Respecto a la interlínea, solo una cosa para crear polémica. En principio, la interlínea, la teoría principal es aparato extensor y colaterales, ¿no? Para que tanto isométricamente los colaterales funcionen y que el aparato extensor funcione. En mi experiencia con ese implante, sacrificando los colaterales, uno puede distalizar groseramente, siempre dentro de un límite, pero groseramente la interlínea para trampear esa patela baja y la rodilla funciona fenomenal. Con fémures distales casi a la altura del peroné, que uno ve la radiografía y dice, ¿pero qué hice ayer? Y funcionan muy bien. Por tanto, creo que hay que diferenciar interlínea colaterales e interlínea sin colaterales. Bueno, esto dará lugar a nuevos debates, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Además, ya hemos abusado bastante de la siguiente mesa y gracias a todos por una excelente presentación y discusión.